Estimados maestrantes, muchísimas gracias por acompañarme. Es un gusto poderlos saludar en esta materia de teoría general del acto jurídico de la maestría en Derecho Penal. ¿De qué estado me tienen como frecuencia, Alexander? Hola, buenas noches, maestra. Nuevamente saludarla, gracias de nuevo. De Gracias a Playa del usted. Carmen, estado de Quintana Roo. Perfecto, muchísimas gracias. De verdad, de corazón, bienvenido. Vamos a tratar de que esto sea productivo. Compañera Monse, nos sintoniza de aquí de Chiapas. Puede hacer uso también del chat si usted gusta. Ok, vamos a hacer hincapié, comparto pantalla a lo que estamos estableciendo como lineamientos de nuestra planeación. Si ustedes pudieron checar, ya tenemos una planeación en donde abarca qué puntos debemos de considerar para nuestro trabajo. Perdón. Ok, estamos hablando de contemplar lo que es el Código Civil, indistintamente que su servidora contemple el Código Civil del Estado de Chiapas. Ustedes en su actividad podrán citar el Código Civil de donde están radicando o que se les haga de mayor facilidad por el conocimiento que tienen del mismo. Estamos hablando un poquito de lo referente a la unidad 1 y la unidad 2. Hablamos del acto jurídico en general y la forma de expresión de este acto jurídico. Recordemos una diferencia entre hecho y acto jurídico. El hecho jurídico no siempre interviene la voluntad. El acto jurídico sí interviene la voluntad en sus diversas formas de expresión de la misma. Recuerden que una voluntad se puede, por términos de obligación, en un dar, hacer o no hacer. Incluso omitir un comentario, una expresión de voluntad nos trae consecuencias jurídicas y nos trae aparejadas esas consecuencias que son a veces irreversibles, principalmente en materia como puede ser civil en este caso, pero también en materia penal. Vamos a hablar un poco de la diferencia de estos actos y hechos jurídicos en cuanto a sus sanciones. Recuerden ustedes, tenemos sanciones o responsabilidades en materia civil, administrativa y la penal. Cuando hablamos de responsabilidades en materia civil o bien administrativa, estamos haciendo hincapié a la reparación del daño o bien subsanar mediante una multa, ¿verdad? Pecuniaria, una sanción pecuniaria en civil o administrativa. Sin embargo, en materia penal, ustedes saben bien que en materia penal lo más, digamos, la sanción más grave que puede incurrir es aquí en México la privación de la libertad. Y esta privación de la libertad, mientras no se demuestre todo lo contrario, al incurrir a un delito grave en un acto jurídico, pues sería también motivo de que se lleve un juicio y sobre todo tengan, digamos, la negación de ciertos derechos y con ello, pues la privación de nuestra libertad. Vamos a hablar de los elementos esenciales, pero ya tipificando un poco en nuestra legislación. Es decir, estamos hablando de nuestro código. En el caso de ustedes, les decía, por eso les preguntaba de dónde usted me está viendo en sesión, porque es importante considerar, por ejemplo, aquí tengo un pequeño apunte en donde el compañero pues me tipificará el código de Quintana Roo, si no mal me equivoco, ¿verdad? Me dijo. Y la compañera Monse, pues igual me gustaría que un foro, cualquier de los maestrantes, tanto ustedes como su servidora, pues puedan hacerme mención para que yo pueda evaluar conforme a esa nota que usted me pone. Estamos hablando entonces de esa expresión de la voluntad y por lo tanto nos estamos refiriendo al consentimiento. Y hay dos formas que en formalidad se respetan, que es la forma verbal y la forma escrita. Entonces, en las obligaciones, esas dos formas de expresión de la voluntad son vitales y por lo tanto, dentro de estas fuentes de las obligaciones, recuerden, las obligaciones en general, fuentes de las obligaciones, estamos hablando en el 1766, que en su legislación no varía mucho, es cercana. Hablamos que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones. Es decir, el acto jurídico va a crear.
va a modificar, va a transferir ese derecho o bien lo puede extinguir como tal es su obligación. Y por lo tanto, el convenio produce o transfiere obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos. Esas obligaciones que transfieren obligación o derecho, comúnmente conocidos como contratos, vamos a hablar en el tema que nos hace referencia a la solemnidad como elemento del acto jurídico. ¿Qué es un acto solemne? Si nosotros hacemos referencia, nos está diciendo lo siguiente. ¿Alguien le gustaría participar en leer ese concepto? Permiso, maestro. Gracias. Bueno, en este orden de ideas tenemos que la solemnidad es la formalidad exigida por la ley para que el acto jurídico nazca a la vida del derecho. Es la manera como se expresa la voluntad para el perfeccionamiento del acto jurídico. Perfecto. ¿Qué significa? ¿Qué es la forma en cómo nosotros vamos a ejecutar ese acto jurídico? Es decir, esa voluntad, si usted desea hacer un contrato de arrendamiento de compraventa, hacer un acto solemne, no solo, por ejemplo, puede ser una compraventa innominada, que significa que no tengo una característica formal. Te vendo, no sé, te hago un intercambio por mutuo de mi computadora. Ah, ok, por otra computadora que me vas a dar, perfecto. Pero si no hay problema entre las partes. Pero si nosotros queremos hacer un acto solemne, pues tenemos que redactarlo. Recuerden ustedes que los contratos es una de las principales fuentes de las obligaciones. Y estamos hablando que estos contratos requieren de una solemnidad, de una formalidad, tanto escrita como físicamente. Es decir, un contrato debe de llevar los lineamientos, no solo los escritos y tipificados en materia positiva, como son artículos, como son el nombre de las partes, sus generales, estipular bien las cláusulas, no, sino también estoy hablando de la forma en cómo se va a presentar. No voy a tener un contrato todo sucio, todo en hoja que no es prudente o en vez de vertical, horizontal, o sea, lineamientos de formalidad que dice que tienen que ser rigurosos, lineamientos que se tienen que respetar como tales, ¿sale? Es por ello que me dice que los actos jurídicos constituyen por elemento capacidad, consentimiento, objeto, motivo o fin y forma. La capacidad. La capacidad, hay dos formas de capacidad para que nosotros podamos celebrar actos jurídicos. La capacidad de forma, lo que estamos hablando de consentimiento y de ejercicio, es decir, de capacidad de goce y de ejercicio. La de ejercicio es ser mayor de edad, y comprobar que tenemos capacidades no solo económicas, sino también una capacidad legal de no tener, ejemplo, contar con la mayoría de edad, no poseer ninguna incapacidad que nos permitan comprender el acto jurídico, el consentimiento, realizarlo de forma verbal o escrita, preferentemente de forma solemne, es decir, formal, el objeto, describir bien el objeto, es decir, qué estoy haciendo como materia de acto jurídico. En el caso de los contratos, es tipificar bien el objeto, la cosa, el bien inmueble o incluso un derecho. Ejemplo, una concesión, un permiso. Ahí me está diciendo que yo tengo que esclarecer bien, ejemplo, tipo de permiso, cuánto tiempo voy a dar el permiso o si de plano lo voy a ceder en su totalidad. Esto quiere decir que esclarezcamos bien el objeto. Motivo o fin y forma. El motivo o fin es porque se está llevando a cabo. Cuando le ponemos nosotros que estando en pleno uso de nuestra razón en celebrar el contrato, ejemplo, de compra-venta, quiere decir que mi motivo o fin es lucrativo. Una parte se enriquece con el bien inmueble y la otra parte, o mueble, y la otra parte se enriquece con la acción pecuniaria, es decir, el pago del monto que nos van a ejecutar. Cuando hablamos de la forma, estamos haciendo referencia a la formalidad que requiere. Ejemplo, en un bien inmueble, en una compraventa de un bien inmueble, pues me exige forzosamente la escritura pública o mínimo la escritura privada, el croquis, la dirección, dónde se encuentra, al norte, al sur, al noroeste, con quién colinda. Es decir, es una formalidad que no podemos interrumpir. ¿Para qué? Para que pueda tener una existencia perfecta y con ello evitar
la invalidez del acto jurídico. Importantísimo. En nuestro código establece que debe existir consentimiento. El objeto que pueda ser materia del contrato. ¿Qué significa que pueda ser materia del contrato? Pues que sea lícito. Hay un artículo muy importante que es el 75 del Código de Comercio que me marca qué puedo comprar y qué puedo vender en materia mercantil. Es decir, ejemplo, yo no puedo vender, ay, te voy a vender una hectárea de cultivo de marihuana aquí en México porque no es parte, no puede ser materia de contrato, es algo ilícito, debe ser algo lícito. El contrato puede ser invalidado. ¿Cuándo es invalidado? Ya vimos que para que sea válido necesitamos ser capaces, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Por incapacidad de las partes, es decir, una de ellas se celebra con un menor de edad, puede ser invalidado. ¿Por qué? Porque puedo abusar de lesión. En materia civil, recuerden ustedes que lesión es abusar del desconocimiento de determinada norma o determinado, eh, digamos, negocio. Sí, maestra, yo le vendo un vehículo, mire, está perfecto. Y resulta que como su servidora no sabe de vehículos, lo veo afuera y está muy bonito, pues le voy a pagar tanto. Pero resulta que me lo venden sin motor o las llantas no sirven, es decir, y abusaron de mi lesión. Sí tengo capacidad de goce y tengo capacidad de ejercicio, pero abusó de mi lesión en el aspecto que no conocía yo bien de los elementos de un vehículo. Y a lo mejor lo pude haber comprado, pero en un costo mínimo, ¿verdad? Por vicios del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Error, dolo, mala fe y la lesión, que ya vimos un poco de esto en licenciatura. ¿Por qué su objeto o su motivo sean lícitos? 75 del Código de Comercio y porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma en que establece la ley. Ejemplo escrito. Los contratos se perfeccionarán por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias según la naturaleza. Son conforme a la buena fe o al uso de la ley. La capacidad. Aquí nos habla de la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. De la capacidad, son hábiles para contratar. Ojo, esto se los estoy dando los artículos porque vemos nosotros que en su actividad del esquema les menciono que hagan un esquema con breves temas: concepto de hecho y acto jurídico, concepto de obligaciones y clasificación de las obligaciones, es decir, efecto de las obligaciones, extinción de las obligaciones. Toman en consideración los temas muy breves. Incluso dice, la información será básica y conforme a derecho fundamentado en el Código Civil de su legislación. Uh-huh. Es decir, si el acto jurídico refiere a la voluntad, pues también estoy hablando de la capacidad. ¿Quiénes pueden expresar esa capacidad? Y el artículo 1772 dice que son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Es decir, todos, menos los menores de edad. Ejemplo, si pueden contractuar, pero por un representante legal o por el mandatario judicial o etcétera, ¿va? Incapacidad de una persona no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común. La representación. El que sea hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. Es decir, debemos de comprobar que si vamos a ser intermediarios en un contrato, debe estar conforme en consentimiento por quien nosotros estamos haciendo esa gestión. Del consentimiento, cuando las partes aceptan el mismo objeto y unas mismas condiciones para producir efectos jurídicos expresados por la ley por las mismas partes. Puede ser expreso o tácito. ¿Qué significa? Escrito o verbalmente. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente y por escrito o por signos inequívocos.
tácito resulta de hechos o actos de lo que se presupongan o que autoricen presumirlo. Por ejemplo, a veces nos llaman por teléfono para los seguros y les dicen, Alexander, apellidos tal, sí. Y pum, a veces, no, si yo no activé el seguro, pero es que dijo la palabra sí y aquí lo tenemos nosotros grabado. Sí, pero me preguntaron mi nombre. Sí, pero es que como es una computadora, aquí el acto jurídico se maneja con la expresión de la voluntad, se presume que sí desea. Entonces, como, digamos, como un punto ahí, consejo también jurídico, si es que contestan alguna llamada, nunca firmar con un sí. ¿Sí? Poner otra palabra a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? ¿Para qué lo desea? O no sé, pero nunca con un sí, porque a veces inmediatamente esos actos jurídicos generan obligaciones, aunque después se puedan cancelar, pero mientras tanto son, digamos, nacen consecuencias jurídicas. Hasta ahorita vamos bien, compañera Monse, ¿cómo va? Bueno, de las obligaciones en aspectos generales hablamos de derecho real y derecho personal. Ojo aquí, derecho real es algo que ustedes ya lo deben de tener, pero básico. Derecho real, poseo un documento público que acredite la personalidad de esa propiedad, de ese acto jurídico que celebré, de esa casa, de ese auto, etcétera. Derecho real, tengo cómo acreditarlo. Derecho personal, no me dejarán mentir que hay muchas personas que usamos cosas que no nos pertenecen. Un vehículo, una casa, un permiso, una licencia, etcétera. Poseo el derecho personal. Ejemplo, un vehículo, va alguien manejando y ¡pum! Tiene un accidente automovilístico y resulta que no era el dueño. Entonces, no tiene el derecho real, solo tenía en ese momento el derecho personal. El derecho personal es hacer el uso, goce, incluso el disfrute de la cosa sin tener la titularidad del mismo. A veces nosotros tenemos la necesidad del arrendamiento, ¿sí? Es decir, a mi casa, te invito a mi casa y pues sí, eso estoy pagando un derecho para que yo pueda habitar la misma, pero no tengo el derecho real, es decir, no soy dueño de esa propiedad. Sin embargo, tengo ese derecho personal. Ejemplo, en un contrato de arrendamiento me deben de hacer respetar, ¿verdad? Que pues es por un tiempo lo estoy usando. Relaciones jurídicas, las obligaciones y sus elementos y las fuentes de las obligaciones, que son los contratos, los cuasicontratos, los cuasidelitos. Ya vimos que el convenio es la expresión de la voluntad. Vamos a hablar un poco de los vicios del consentimiento. Apunten esto, 1787. El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Si en el acto de la celebración se declara que se celebró en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. El error de cálculo, suele pasar. No, hombre, es que yo compré un auto que no tiene ni idea, una casa grandísima, se veía en la fotografía enorme y hubo un error de cálculo. Es decir, a veces, y nos pasa mucho a veces las damitas, en una compraventa innominada, están viendo sí, en el acto jurídico escogiendo algo y decir, cuando viene el producto, no tiene nada que ver con lo que vimos en el error de cálculo. Se entiende por dolo en los contratos cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error. O sea, el dolo todavía es más grave que el error, porque el error, bueno, tiene un error, pero algo que cae en el error, pero en el dolo es sabiendo que ahí existe error y dolo todavía hago que induzco a que caiga, ¿verdad? Dolo, mala fe de alguna de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiendo lo que aquella anulará el contrato si ha sido causa determinante de este acto jurídico. Violencia, que esperemos, ¿verdad? Y nosotros como conocedores del derecho y máxima en materia penal, debemos ver que pues el ejercicio de la fuerza física o amenazas.
que ponen en peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales, dentro del segundo grado. El temor reverencial, esto es el solo temor de desagradar a las personas a quienes debe sumisión y respeto. No basta para viciar el consentimiento. El objeto o motivo fin de los contratos, la cosa que el obligado debe dar, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer, es decir, entregar la cosa o resguardar la cosa. Recuerden el tipo de contrato, incluso por mencionar depósito, por ejemplo, en el depósito se compromete a resguardar la cosa en depósito. O sea, no voy a dar nada a cambio. Al contrario, la otra persona va a pagar por el depósito, el cuidado de la cosa que mantuvo en el contrato como depósito. Y las características de la cosa. Existir en la naturaleza, ser determinada o determinable y en cuanto a su especie y estar en el comercio. Citar el 75 del Código de Comercio, por favor, en su actividad. El 75 del Código de Comercio es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo las características de las cosas. Que las cosas futuras puedan ser objeto de contrato. No puedo contratar cosas que en el futuro, ay, te voy a vender, no sé, en el 2026 ya no va a haber tanto oxígeno y te voy a vender, no sé, un cilindro de oxígeno. Entonces, ¿qué tipo de oxígeno? Es decir, cosas futuras que sí se puedan vender. El hecho positivo o negativo, el objeto del contrato debe ser posible, lícito, lo que les decía yo que tienen que hacer hincapié al 75 de nuestro Código de Comercio. Y hasta aquí, ¿alguna duda? La entiendo, compañera Monse, al contrario, gracias que nos acompaña para poder estar en sesión. Perfecto, es usted de San Cristóbal, le agradezco bastante. ¿Alguna duda, compañero Alexander, hasta aquí? No, estoy leyendo también porque como no sé mucho de la materia, estoy actualizándome un poco, No, pero qué muy bien. bueno, perfecto, al contrario, y si usted presenta cualquier duda en el transcurso que usted realizando su actividad y le hace algo que vean que, ay, tengo dudas si puedo poner esto o estoy bien tipificándolo, con mucho gusto me pueden mandar un mensaje a su servidora, ya sea por nuestra plataforma o por número personal y puedo apoyar, no Gracias, hay maestro. problema. ¿Sale, Muchas compañera gracias. Monse, todo bien? Perfecto, los entiendo por su actividad laboral, al contrario. Bien, maestro, muchísimas gracias. Entonces, por favor, los invito en la sesión siguiente a participar y eso les va a ayudar muchísimo esa participación en participar con la definición de las fuentes de las obligaciones de los contratos. Es decir, los quiero incentivar con que me puedan apoyar con las fuentes de las obligaciones, que son los contratos, los cuasicontratos y los cuasidelitos. Les pido por favor que en la otra sesión pueden hacer un breve resumen, incluso les puedo dar compartir pantalla y participar. Gracias, maestro. Ok. En la otra sesión vamos a ver un poquito de la clasificación de estas obligaciones. Aquí ya nos menciona alguna variedad de clasificaciones que son en común, por ejemplo, las mismas que vamos a ver en aplazos, sujetos plurales, solidarias. Es decir, todo este conjunto nos va a ayudar mucho a efectuar nuestra actividad final. Incluso, ejemplo, en actos jurídicos, los quiero invitar a que podamos ver un contrato. Simplemente ustedes vean un tipo de contrato y si se presenta alguna duda, manifestármelo. Ejemplo, si pueden ver en materia contractual, nosotros debemos describir bien las cantidades. En materia de contratos, fechas, por ejemplo, hoy estamos a 10 de marzo
Entonces, ¿qué debemos de ejecutar? Número y letra. Aquí, ok. Ok, perdón. Permítanme. Ay, me sacó. La palabra entre paréntesis, 10. Esto es formalidad de los contratos. Ejemplo, en una cantidad, estamos acostumbrados en poner, permítanme, estoy buscando el signo de pesos. Por ejemplo, $1,000, ¿no? Estamos acostumbrados a ver ese acto jurídico así. Y le ponemos así, lo escribimos, $1,000. Y no tenemos esa delicadez de ver que mi acto jurídico primero tengo que cerrarlo, es decir, que nadie pueda alterar mi documento. Abro mi paréntesis y voy a poner $1,000, 00 sobre 100, moneda nacional. Un dato tan pequeño, pero muy productivo en un acto jurídico. Estoy cerrando que nadie más pueda manipular mi acto jurídico, de escribir bien la materia contractual, etcétera. De mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho haber entrado a esta invitación, de verdad. ¿Puedo apoyar en algo más? No, maestra, por el momento sería todo. Gracias, buenas noches. Excelente, les agradezco. Espero contar con su participación para la otra clase. Si ven que no pueden participar, me gustaría que participaran incluso los maestrantes que no pudieron entrar con las fuentes de las obligaciones y pegarlo en nuestro foro, si de ser posible. Perfecto. Tengan una excelente noche. Me dio muchísimo gusto saludarlos en esta sesión y sobre todo que quede grabado la participación de ustedes. Aquellos que no pudieron entrar a sesión, se les invita a ver la grabación. Recuerden que también su servidora está pendiente de que puedan estar en constante actividad online. Muchísimas gracias. Tengan una excelente noche. Linda noche, preciosa, maestrante. Con permiso.